Hola a todos, con motivo de las elecciones que van a ser este próximo 2 de septiembre, voy a estar entrevistando a los distintos centros de estudiantes que se van a estar presentando para las elecciones para que ustedes tengan un poco más de idea de qué se trata y qué se vota este año. Hoy estamos con Micaela y Lucía. Representantes del... Todos de Contraimagen, somos la agrupación que milita en conjunto con Miriam Bregman, Nicolás del Caño a nivel nacional y, bueno, parte del Frente de Izquierda. ¿Qué hacen en la facultad? ¿Qué representan? Nuestra base y lo que nosotros opinamos es que somos la única alternativa independiente a los gobiernos, independiente a las autoridades de la facultad, que tenemos la posibilidad de poder decir siempre y denunciar siempre los responsables políticos porque no hacemos lo que dicen como las agrupaciones radicales y peronistas que están sujetas a todo lo que digan desde arriba. Entonces, nada, creemos que somos la única alternativa y que por eso para mí es mucho importante que eso representamos en la facultad, que venimos de pelear, o sea, no sé, por ejemplo, los radicales en Dosúa se le sacaron la obra social a los docentes y a los ad honorem, después votaron un presupuesto universitario que dejó afuera los salarios docentes y no docentes, y eso a través de esa negociación no dieron quórum para cuando se trató el presupuesto universitario en el Congreso y después le dieron los votos para tratar la nefasta ley bases que se trató en el Senado a través de la detención de un montón de manifestantes que salieron a la calle y una persecución política terrible. Y eso no lo pudieron hacer solos, sino también fue en complicidad con las agrupaciones kirchneristas y peronistas de la UBA y también de nuestra facultad. Por ejemplo, el año pasado nos robaron las elecciones estudiantiles por parte de la Franja Morada Refado de nuestra facultad, pero también se abstuvieron el Módulo y la Corriente, que son dos agrupaciones también parte de nuestra facultad. Y bueno, nosotros peleamos porque tiene que haber un centro de estudiantes independiente, como decía, de las autoridades y de los gobiernos que pueda pelear realmente por los intereses de los estudiantes, y eso no es de pies y manos atados con lo que te dicen los distintos gobiernos y las autoridades que están alineados políticamente, digamos, para saquear nuestros recursos, para vender nuestros derechos. Entonces nosotros como estudiantes y también para defender nuestra educación pública en contra del gobierno de Milei, a favor también de defender nuestra cultura, porque en nuestra facultad también se estudia imagen y sonido y gráfico, que son dos carreras que son muy importantes para la cultura de nuestro país, para defender el cine nacional. Creemos que tenemos que organizarnos. Pelear por la organización. Venimos participando de espacios de organización, como Unidos por la Cultura, cuando fue con toda la pelea que sigue estando la pelea y la batalla cultural. Estuvimos en el Inca y nos bancamos la represión cuando quisieron atacar la cultura y al Gumont. Y después, bueno, también somos, como decía, de la organización. Impulsamos Fado en Lucha, que es un espacio donde hay un montón de estudiantes que hoy en día nos organizamos en conjunto de docentes y no docentes, donde peleamos por las problemáticas reales de los estudiantes, hacemos asambleas, nos organizamos hicimos una gran marcha, una columna en la marcha educativa con una consigna votada en asamblea. También vinieron trabajadores despedidos aeronáuticos de Aerolíneas Argentinas GPS a decir que estaban sufriendo despidos y se solidarizaron con nosotros, dijeron: nosotros queremos marchar con ustedes el día de la marcha educativa. Nos propusieron una consigna, la votamos en asamblea y marchamos en conjunto, y para mí eso es muy importante, pensar que no solamente en la facultad queremos pelear por espacios de organización, por las demandas de los estudiantes, pero también pensar que como personas también estamos atadas a todas las problemáticas de la vida, que por ejemplo la ley bases nos ajusta en los alquileres, después tenés todo lo que tiene que ver con los derechos laborales, que muchos de nosotros laburamos y se nos complica llegar a fin de mes, y toda la ley que nos precariza más, y no sé, por ejemplo, somos monotributistas y un montón de cosas que nos afectan. Entonces es importante unir esas dos cosas, que no solamente peleemos por los derechos de los estudiantes sino que también acompañarlo con la pelea por los trabajadores y por nuestro futuro en general. Entonces, en resumidas cuentas, o por si faltó comentar algo más, ¿cuáles son o cuáles sienten o cuáles escuchan que son las principales preocupaciones de los estudiantes de FADU? En principio, me parece muy importante pensar que
tener espacios de organización y también pensar en que, no sé, el boleto educativo, becas integrales para poder mantener las cursadas y que nadie se quede afuera, porque no sé, me parece muy importante pensar que como tenemos como un montón de problemáticas más personales, por ejemplo, no sé, poder costear los trabajos prácticos y todo, ya te empieza a dejar afuera de las cursadas, entonces pelear por las becas y no sé, también, bueno, no sé, jardines maternoparentales para que, no sé, los docentes o los estudiantes que tienen hijos los puedan seguir la cursada y que eso no sea una problemática para seguir estudiando y abandonar las facultades. No solamente nosotros peleamos porque nadie se quede afuera de las cursadas, sino también peleamos por nuestros conocimientos al servicio de resolver las grandes problemáticas de las mayorías. Por ejemplo, hoy en día sabemos que uno de los problemas muy importantes es el problema de la vivienda, en donde hay mucha gente que hoy en día se está quedando afuera, durmiendo en la calle, incluso hasta se están muriendo por dormir en la calle por el frío. Nosotros como estudiantes, por ejemplo, yo soy estudiante de arquitectura, en donde nosotros peleamos por reformar los planes de estudio que estén al servicio de pensar las grandes problemáticas. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay 200.000 viviendas vacías. Incluso nosotros no llegamos a fin de mes para pagar el alquiler. Entonces, ¿por qué como estudiantes y también docentes de la facultad no podemos pensar una salida distinta, digamos, sino para unos pocos que se están enriqueciendo a partir de la especulación inmobiliaria? Lo mismo, por ejemplo, en Imagen y Sonido con las grandes corporaciones como Netflix, que mercantilizan nuestros conocimientos y solamente son para beneficio de unos pocos, cuando nosotros estamos a favor de defender el cine independiente nacional. Sí, que también es una pelea ideológica, tipo te imprimen lo que tenés que decir o lo que tenés que hacer audiovisual y nada, nosotros queremos pelear por tener nuestro contenido, dar nuestros propios pensamientos o posturas ideológicas y que no solo todo eso baje de arriba. Creo que es muy importante pelear por un cine independiente y también no solamente económicamente, sino también independiente a, no sé, las posturas y la ideología. La batalla ideológica me parece también es importante dentro de la cultura. Tocaron dos temas muy importantes que son el programa de estudios y las becas. Respecto al programa de estudios, que me hablaste de una reformulación del programa, ¿ya pensaron en algo? ¿Cómo tienen idea de plantearlo? ¿Sienten que hay materias o currículas o cátedras que están de más o que se están usando los recursos de mala manera que se podrían estar utilizando de otra forma? Por ejemplo, en arquitectura, no se reforma el plan de estudio hace un montón de años, desde 1900 incluso, pero la perspectiva para que eso cambie también creemos que tiene que ser desde abajo. O sea, no hay otra manera que no sea de forma organizada de todos los estudiantes, junto a nuestros docentes también, que son los que dan el material, digamos. De hecho, me acuerdo mucho y reivindico mucho, nosotros reivindicamos un montón, las asambleas de los 70, antes de la dictadura militar, en donde la facultad de FADU, antes solamente era de arquitectura, pero eran 5.000 estudiantes, donde 3.000 estudiantes estaban en el medio del patio central votando qué plan de estudios querían y la forma de dictarlo, decidiendo democráticamente en asamblea. Nosotros queremos reivindicar todo eso, nosotros somos esa juventud de los 70, en donde tomamos todas esas banderas de lucha en el Cordobazo, en junto a los trabajadores, en junto a nuestros docentes no docentes, porque nada, creemos que es la manera, digamos, para poder cambiar todo, desde lo que estudiamos para a quién ponemos nuestros conocimientos y también cómo son nuestras cursadas y nuestra vida desde afuera, llegar a fin de mes, nuestros trabajos. La mayoría también de FADU somos estudiantes trabajadores precarizados, la mayoría somos monotributistas y hoy en día somos los más afectados, nos aumentaron como más de 300%, digamos, el monotributo. Entonces, nada, son cosas que todo eso debería ser como cambiado de raíz. O sea, no sé, por ejemplo, Imagen y Sonido va por el tema de los cupos y pensar que nuestros conocimientos, sí, eso como decía, estén pensados en función de eso y que las cátedras también estén pensadas también en qué contenido vamos a dar en función de lo que necesitan más también, lo que se está discutiendo socialmente. Y no sé, por ejemplo, no sé, me acuerdo que en arquitectura decían mucho de que se piense en base a edificios de lujo, construcciones, no sé, para la especulación inmobiliaria, de hacer torres de lujo, en vez de pensar, no sé, un programa de viviendas para, no sé, los barrios y el hacinamiento en las villas. Y en este caso, ese tipo de programas
¿Se solucionaría más reformulando todo y haciendo todo el programa enfocado en ese tipo de problemáticas o sumando quizás algunas cátedras para que los estudiantes tengan más libertad de elegir y de poder quizás ir a ese tipo de programas para empezar de a poco, por así decirlo? Y bueno, nosotros también somos parte de una juventud, somos parte de la juventud del PTS, que en distintas facultades también impulsan cátedras libres marxistas. Sí. Y nosotros creemos también que eso es muy importante, que una voz marxista y socialista esté dentro de las facultades, porque está muy estigmatizado por el gobierno, por Milei, diciendo que son todos zurdos, que son todos socialistas y comunistas. Bueno, ojalá fuesen todos socialistas y comunistas para nosotros, pero esa no es la cuestión y nosotros queremos reivindicar también esas ideas. Pero bueno, también la contradicción, ¿no?, de que todas esas cátedras libres y todo ese conocimiento puede ingresar también adentro de las facultades, es una pelea también en contra de la ideología que nos quieren imponer desde la Franja Morada, REFAU, en nuestro caso, en nuestra facultad. Pero también saber que la situación de los docentes y no docentes es muy terrible. Hoy en día perdieron más como el 60% de su salario, del poder adquisitivo de su salario, y hoy en día, por ejemplo, la semana de inicio de clase van a empezar con una medida de lucha que va a ser muy importante que como estudiantes nos solidaricemos junto a ellos, pero que para que pueda ingresar también más conocimiento tiene que estar bien pagos. Sí. Y que nada, que la facultad pueda dar todas las herramientas, digamos, para que se desarrolle la cursada tanto para nosotros como nuestros docentes de forma normal. Y respecto al tema de becas, que en este momento se están dando una cierta cantidad de becas, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo gestionarían? ¿Y cuál sería su ideal y su realidad en caso de poder tomar decisión respecto a ellas? En concreto, para mí, hoy en día las becas que ofrecen son pocas y son para pocos. Tenemos una facultad que tiene más de 30.000 estudiantes y las becas apenas alcanzan y te las rechazan por cualquier motivo o no te avisan por qué te las rechazan y tenés que estar investigando cómo llegar, o sea, tipo, cómo acceder a alguna ayuda económica. Hay diferentes becas, pero yo creo que tendrían que estar pensadas mayormente en disposición de las carreras o de qué lo necesitan los estudiantes. No sé, por ejemplo, en imagen y sonido hacemos cortometrajes, gastamos una banda de guita y nos las rebuscamos constantemente para cómo costearnos nuestros trabajos prácticos, porque no llegamos a pagarlo con nuestra plata, de nuestros salarios y de lo que sea. Entonces me parece muy importante que las becas estén pensadas en función a eso, a poder costearnos, la comida en el comedor, que integren como más tipo los materiales, el transporte y un montón de cosas que también nos afectan quizás por fuera de la facultad, porque también es una ayuda para, no sé, hay muchos pibes que también lo utilizan por fuera para pagar alguna que otra cosa más en lo personal porque no les alcanza con su sueldo. ¿Y por qué creen que no está actualmente la cantidad de becas que se requiere o la cantidad de becas que ustedes esperan? ¿Es por una cuestión de que no alcanza el presupuesto, por una cuestión de que no las quieren dar o por alguna otra índole que ustedes crean? Y es un ajuste presupuestario que viene año tras año y gobierno tras gobierno. Hoy en día nos está gobernando Milei, que básicamente le declaró la guerra también a la educación y a la cultura, y es puramente de financiamiento, en donde también las autoridades de las distintas facultades, de REFAU, por ejemplo, en nuestro caso, y la Franja Morada en otras facultades, también se autorrecortan, por ejemplo, en términos de luz, de gas, de los salarios también docentes y no docentes. Entonces, eso va directamente también al presupuesto para las becas y el mantenimiento de nuestras cursadas. Sí, yo creo que también algo que me parece importante es que el recorte presupuestario no es de ahora. El recorte presupuestario viene siendo de todos los gobiernos. Alberto Fernández también recortó a las universidades y también eso afecta a que hayan sacado un montón de becas Progresar en su momento, hace 4 años. A mí me la sacaron y, bueno, yo calculo que fui una de las tantas, que le sacaron la beca. Entonces, me parece importante que aclarar que no es solamente de este gobierno, que si bien sí, como dicen, le jugó como un ataque brutal a la educación pública y a la de financiación, pero también es importante pensar que es un ataque desde hace muchos años que vienen sacando a la educación pública el ajuste y que le sacan plata a la educación pública para pagar, no sé, la deuda del FMI, para pagarle a
no sé, deudas que no sé, como que no nos corresponden porque se tomaron ilegítimamente. Entonces me parece importante que defendamos nuestra educación a través de pedir más, o sea, exigir más presupuesto y que no se vaya para pagar deudas odiosas. Sí, el caso más concreto que igual ya lo mencionó más al principio, pero es el caso de las obras sociales de Osúa, en donde ni a la Franja Morada ni a la Cámpora le tembló el pulso para aprobar esa medida escandalosa que es básicamente sacarle la obra social a docentes y jubilados. Entonces nada, como que ahí muestra, digamos, que el ajuste es en todos los niveles, en distintos planos y que es también... nada, parte de una colaboración y un cogobierno de la UBA y de nuestras facultades que tenemos que denunciar, pero tenemos que denunciar también para transformarlo, porque creemos que otra es la salida, no es de la mano negociando. Y en caso de que ustedes puedan tomar partido respecto al presupuesto y empezar a tener injerencia en la terminología de becas y no recibir el presupuesto necesario para poder llegar a su ideal, ¿sumarían becas quitando presupuesto de algunas otras instancias en donde se esté usando el dinero hoy en la UBA o lo mantendrían de este modo hasta conseguir más presupuesto? Y yo creo que esa es una pregunta sí. Te hacen mucho esa pregunta y creo que es como medio la resignación que tanto nos quieren imponer y que nosotros no estamos... no peleamos por... O sea, la idea es pelear, o sea, tipo... pelear por más presupuesto y no resignarnos a aceptar el presupuesto de migajas que nos pueden llegar a dar y que tener un presupuesto en condiciones y que no resignar entre dar más becas o pagar menos salarios y recortar más de, no sé, infraestructura, todo. Sabemos que la FAU se queda a pedazos y sin embargo no, es pelear por más presupuesto. Sabemos que la fuerza la tenemos, o sea, en la marcha universitaria del 23 y llenamos las calles, fue una de las marchas más masivas, entonces yo creo que la fuerza para pelear por más presupuesto está y no es por presupuestos que nos conformemos como firmaron la Franja Morada y las autoridades kirchneristas en la FUBA y dijeron, bueno, ya está, no hay más emergencia presupuestaria y se conformaron con dejar a todos los docentes y no docentes afuera con sus salarios de miseria, sino es pelear en las calles y con todos los estudiantes junto a los trabajadores que nos dieron todo su apoyo por más presupuesto y para poder cubrir becas, salarios, infraestructura y nada, y no sé, que eso realmente es una facultad donde nadie se queda afuera, porque eso es lo más importante, que no pensar en una facultad que estudiemos unos pocos y que haya facultad para que, no sé, seamos 100 en las cursadas, cuando después 200 estudiantes se quedaron afuera porque no pudieron llegar a costear o porque no pudieron seguir cursando porque les cuesta. Entonces me parece que es pelear por presupuestos para que ninguno de esos estudiantes se quede afuera. Excelente. Y por último, para cerrar la temática de las becas, y ya este tema lo dejamos de lado, ¿cómo gestionarían la gente que las pide y después no las usa o las desaprovecha? ¿Se anota una materia o se anota dos solamente para cobrar las becas? ¿O se anota bien y después deja de cursar y aún así en el tiempo sigue cobrando y sigue utilizando esa clase de recursos que podrían ir para gente que verdaderamente está cursando y los necesita? ¿Cómo lo controlarían? ¿Cómo lo gestionarían? Entiendo que las becas Progresar, por ejemplo, yo tenía beca Progresar durante toda mi cursada y tenés algunas ciertas limitantes y que son muy restrictivas, de hecho. Por ejemplo, no puedes puedes ser mayor de 25 años, o sea, una persona que, por ejemplo, quiere estudiar de más grande no puede acceder a una beca, o sea, es bastante ridículo. Si tenés hora social, ponele, tenés acceso a una hora social, tampoco podés acceder a la beca Progresar, o sea, nada... qué sé yo, es bastante restrictivo todo eso y me parece que la función de pensar las becas y todo también es tipo en la necesidad de los estudiantes pensar en conjunto qué es lo mejor para nosotros y el acceso a esas becas y no pensar en, bueno, a quién se las damos y a quién no, o sea, que eso se defina. No, y que incluso son una miseria, o sea, por ahí la gente que decir que hoy, no sé, deja una cursada, por ejemplo, y sigue cobrando una beca por estudiar, tampoco es que hace grande la diferencia. Entonces como que la discusión es otra para mí, en el sentido de que en vez de contarnos las costillas, ¿por qué no pensar de cómo toda esa plata puede estar en función de que se desarrolle toda la gente que quiera ingresar a la universidad, incluso la clase trabajadora, digamos. Nosotros peleamos porque la universidad se llene de trabajadores. Y para cerrar, las últimas dos preguntas. La primera vendría a ser
¿qué están haciendo hoy en la facultad? ¿Cómo se involucran con los estudiantes? ¿Cómo interactúan con ellos? ¿Qué movidas hacen en la facultad para quizás darles una mano o ayudarlos con alguna cosa o mostrarse ante ellos? Nada, para mí es importante, no sé, hacemos pasadas por curso, llevamos petitorios y nos acercamos a los estudiantes contando más o menos lo que pasa, porque yo creo que hay medio una... O sea, una restricción que se impuso en la franja morada y la gestión de no hablar de política o de sacar y hacer una burbuja en FADU de que no se hable de todo lo que está pasando afuera, y para mí es importante que pelear porque se pueda discutir en las cursadas lo que pasa por fuera de la facultad, que en realidad no es por fuera porque cada uno lo vive en su vida personal y no te quedas afuera, pero digo, como que se pueda discutir política, de que sepamos que se está votando una ley que nos va a hacer mierda, que pensar que el presupuesto no alcanza y que te dicen que ya está, que hay acuerdo y no, en realidad no lo hay, dejas a todos los docentes afuera. Me parece que es importante también pensar en que como estudiantes también te afectan un montón de cosas, no sé, por ejemplo, yo soy imagen y sonido, y que ataquen al Inca y que ataquen a la financiación del cine me parece importante, y que eso también se discuta en las cursadas. Con planillas, contenido. Y por ejemplo, este año lo que hicimos mucho es impulsar espacios de autoorganización. Por ejemplo, FADU en Lucha es un espacio de docentes y no docentes también, que lo hicimos junto a estudiantes que no son agrupados, pero justamente ante la necesidad de encontrar un espacio para discusión y decisión también de qué hacemos los estudiantes, nos vimos en la necesidad también de juntarnos y organizarnos con otras personas y otros compañeros y compañeras para discutir, bueno, ¿cómo hacemos ante esta situación y ante esta crisis también del gobierno de Milei, y nosotros como estudiantes qué respuesta podíamos darle? Y la verdad es que tuvimos Sí. fue una muy buena experiencia, porque de repente nos encontramos con distintos estudiantes y de distintas carreras, en donde estábamos en el patio central decidiendo democráticamente qué hacer. Sí, cómo actuar, o sea, tipo, y qué consignas, no sé, cómo marchar en la marcha educativa. Yo creo que, nada, me parece importante eso de pensar que fue un espacio donde se sumaron bastantes miles de estudiantes y que formamos parte de eso, de meter como más las asambleas y los espacios que nos estaban faltando en la facultad, porque no hay asambleas, no hay espacios de organización, y donde nosotros los estudiantes queremos decir y opinar qué nos está pasando y cuáles son nuestras problemáticas. Y también lo que hicimos fueron no solamente acercarnos a las aulas y que los estudiantes nos cuenten sus problemáticas, sino también hicimos un taller de cine debate, Sí. de imágenes que arden, que básicamente es recopilar distintos fragmentos, distintas películas de autores y artistas. Sí, o sea, más que nada que tengan que ver con los procesos donde hubo más lucha en defensa de nuestros derechos, donde, no sé, por ejemplo, el cine cuando fue la etapa de los 70 y tipo todas esas épocas y procesos donde los estudiantes tomaron un rol muy importante y los cineastas más, para poder difundir las luchas, para poder destapar todo lo que estaba pasando, y que no solamente haya un discurso como suele haber, y sino como pensar como el cine de una forma de transmitir y de mostrar lo que realmente, no sé, pasa en las fábricas, lo que está pasando a los estudiantes, de, no sé, por ejemplo, también veíamos como, no sé, estudiantes que le daban unas cámaras a los trabajadores para que graben lo que estaba pasando en las fábricas y cómo era su pelea, y bueno, me parece que todo eso también es importante demostrarlo. El cine, como yo antes decía, tipo, el cine también tiene una disputa ideológica, y eso es un terreno que me parece que a través de este taller es donde queremos abordar y queremos profundizar en que el cine también sea como una bandera de poder dar otra forma y otra de comunicación, y que no sea nada más que haciendo películas industriales que, no sé, para Netflix y las plataformas, que al final, no sé, mucha gente no tiene el tiempo necesario para poder verlas porque te la pasas trabajando, y cuando, no sé, poder ver algo que también sea como más real y que vivís en tu vida cotidiana puede estar bueno también. Muchísimas gracias. Ahora, por último, les voy a Sí. hacer un pedido Sí. para que, si quieren, abren la cámara a la gente, para pedirles que voten por ustedes. ¿Qué les dirían? ¿Cómo los convencerían? ¿Cómo involucrarían a aquel estudiante que quizás no le interesa la política y va a tener que votar porque no le queda otra? ¿Cómo los llaman?
Bueno, nada, no sé, decirles que, nada, que me parece importante tener un centro de estudiantes que esté dispuesto a las luchas, que también que sea independiente. O sea, para mí la clave es eso de que sea independiente y que no quede atados de pies y manos como están las otras agrupaciones como Refau, que es la Franja Morada, que son los radicales, y las agrupaciones kirchneristas, el módulo, la corriente, que son nada, que responden a los mismos que nos venían ajustando el año pasado y que hoy en día, no sé, también son funcionales a dejar pasar un montón de medidas. Por ejemplo, que hayan sacado las elecciones me parece terrible y que somos la única agrupación que los denunció. Y bueno, nada, que somos una agrupación independiente y me parece que eso tiene que estar por encima, que queremos impulsar espacios de organización con los estudiantes y que queremos debatir desde abajo, de forma democrática, cuáles son las mejores condiciones para nuestras cursadas y bueno, me parece que eso es lo que prima en concreto. No, que somos la única alternativa posible, que para defender la educación pública, para defender nuestra cultura, para en contra del gobierno de Milei, necesitamos una voz independiente a favor de los estudiantes, de los docentes y no docentes, junto a los trabajadores. Que nada, somos la única alternativa. En esta entrevista tratamos de dar distintos ejemplos de cómo a lo largo de todos estos años, demostraron, digamos, que no se puede vivir de esta manera, no se puede seguir de esta manera. Entonces nosotros creemos que somos la única opción para poder defender realmente nuestros intereses. Y que somos los únicos que para mí vamos a pelear realmente por el salario docente y no docente, porque las agrupaciones hoy en día votaron un presupuesto dejándolos todos afuera. Entonces creo que eso es concreto. Somos los únicos que vamos a pelear por la organización, por la independencia y a través de eso poder exigir más presupuesto, salario docente y no docente y bueno, y todas las cosas que ya dijimos, becas y que nadie se quede afuera, que para mí es lo más importante en realidad, que nadie se quede afuera de las cursadas. Bueno, muchísimas gracias, chicas, muchísima suerte en su elección. Muchas gracias. Y bueno, nos estaremos cruzando por los pasillos de FADU. Muchas gracias por ver el video. Cualquier consulta que tengan, dejen en los comentarios o vayan a seguirlos a su Instagram, que es contraimagen.fadu. Sí. Y no se olviden de votar.